a partir de este momento, en defensa de la vida y la obra de nuestro pueblo, en nombre de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Porque para mí Fidel Castro es grande, es grandísimo. Y te voy a decir más. Para mí Fidel es el hombre más grande de este siglo que pronto terminará. La verdad. Yo no he conocido una persona, ni he leído de una persona las cosas que he sentido y que he visto de Fidel, por lo que ha hecho por la humanidad. Como aquel Juan humilde que salió de las entrañas de ese pueblo para integrarse al cuerpo rebelde de la nación y que en su primer combate dejó en un grito, en esa frase que lo inmortalizó, la respuesta definitiva de Cuba, de nuestra nación, a quienes intenten rendirnos. Aquí no se rinde nadie. Señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del lugar, del continente, de donde quiera que se encuentre cada cual. Que ame a la revolución de verdad con corazón y timbales. Para eso estamos aquí, para estar en la defensa de Cuba en todo tipo de trincheras. Entonces, nada, familia, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Si son breves, tienen la ventaja de que los que las reciben con antelación publican partes importantes de su texto. Si son extensas, me permiten profundizar lo que desee en determinados conceptos, a mi juicio importantes para nuestro pueblo, protagonista principal ante cualquier agresión, y dispongan de elementos de juicio. Fidel escribía más que una reflexión, un manifiesto para todos los cubanos. Recordaba 50 años de injusto bloqueo en la que miles de cubanos han muerto o han sido mutilados como consecuencia de la guerra sucia contra Cuba. Mencionaba la pérdida de los principales mercados, fuentes de suministros, alimentos, energía, maquinarias, materias primas y financiamientos a largo plazo y bajo interés. Primero el derrumbe del campo socialista y casi de inmediato la URSS. También se arreció e internacionalizó el bloqueo. Las proteínas y calorías bastante bien distribuidas a pesar de nuestras deficiencias se redujeron aproximadamente un 40%. Vinieron enfermedades como la neuritis óptica y otras. La escasez de medicamentos, igualmente bloqueados, se generalizó. Sobrevino inevitablemente el periodo especial, que fue la suma de todas las consecuencias de la agresión. Algunos esperaban, unos con tristeza, otros con júbilo oligárquico, el derrumbe de la Revolución cubana. Pero Fidel apuntaba que la revolución atesoraba cientos de miles de maestros, médicos, científicos, intelectuales, artistas, informáticos y otros profesionales universitarios y posgraduados en decenas de carreras, y que esa riqueza permitió reducir la mortalidad infantil a mínimos no imaginables en un país del tercer mundo, y elevar las perspectivas de vida y el promedio de conocimiento de la población a niveles de 9º grado. Destacaba que Cuba continuaría desarrollando y perfeccionando la capacidad combativa del pueblo, incluida nuestra modesta pero activa y eficiente industria de armas defensivas que multiplica la capacidad de enfrentar al invasor donde quiera que se encuentre. Fidel hace suyas las palabras de Martín. La libertad cuesta muy cara y es necesario o resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio. También recuerda el legado de Maceo. Quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. No somos los primeros revolucionarios en pensar así y no seremos los últimos. Un hombre puede ser comprado, nunca un pueblo. Le aseguro que no tendrán jamás a Cuba.
Lo decíamos en titulares, hoy se recuerda en todo el país la audacia política y valentía del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, quien junto al pueblo capitalino neutralizó en pocas horas, este día de 1994, las protestas callejeras y actos vandálicos acontecidos aquí. El miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, escribió en Twitter: la fuerza indestructible de la unidad del pueblo junto a su líder Fidel protagonizaron la victoria popular del 5 de agosto de 1994. Solo un jefe de Estado con absoluta confianza en su pueblo saldría a la calle rodeado de una multitud decidida a enfrentar a quienes habían sido estimulados o pagados para provocar el desconcierto de la sociedad. Solo un pueblo con absoluta confianza en su líder lo acompañaría en el tremendo desafío de defender en el simbolismo de la calle como patria su sistema social. Ocurrió el 5 de agosto de 1994, año en el que Cuba registró el punto más bajo en la caída económica que se venía manifestando desde la desaparición del campo socialista. Se estaban produciendo provocaciones contra la policía en distintos lugares. Cuando supe que había algunos problemas, que alguna gente estaba tirando piedras, algunos estaban tirando tiros, yo sentí que mi deber primero, era estar allí donde estaban los disturbios con el pueblo y con la gente. Bueno, no hubo una piedra más, ni un disparo más, y le dije a las escoltas nuestras que no se dispare ni un tiro, y se lo dije francamente, yo prefiero que me tiren a decirle a ustedes, disparen, porque yo siempre he creído que hay armas mucho más poderosas que las armas de fuego, y son las armas morales. Y desde luego yo estoy y estaré siempre dispuesto a luchar junto al pueblo y a morir con el pueblo. Y quien sepa cumplir así su deber no puede tener preocupación por la muerte. Y Fidel emitió este mensaje en aquel momento. Hemos invertido enormes recursos para evitar las salidas ilegales, para cumplir las leyes migratorias del país y de Estados Unidos. Y de cierta forma nosotros nos hemos convertido en los guardafronteras de Estados Unidos. Que no violen la ley de Estados Unidos, porque nosotros, ¿qué nos importa que se quieran ir? Si nosotros no tenemos ninguna objeción, no ponemos ninguna traba, damos todas las facilidades. Y sin embargo, por cumplir nuestros compromisos, por cumplir nuestros deberes internacionales, cumplir con nuestras leyes, hemos venido a convertirnos en los guardianes de las fronteras de Estados Unidos. Si Estados Unidos no toma medidas rápidas y eficientes para que cese el estímulo a las salidas ilegales del país, entonces nosotros nos sentiremos en el deber de darle instrucciones a los guardafronteras que no impidan, no obstaculicen ninguna embarcación que quiera salir de Cuba. Inmediatamente miles de cubanos se lanzaron al mar, miles murieron en el intento de llegar a Estados Unidos, otros miles lograron llegar. El imparable éxodo devino en la llamada política de pies secos, pies mojados, decretada por Estados Unidos. Es decir, ahora que somos nosotros los que estamos exhortando. Nosotros no estamos exhortando a nadie a salir del país, ni estimulando a nadie, ni dándole recursos a nadie para salir del país. En absoluto, en un solo caso. Nada sería más fácil de probar si realmente... Yo creo que no puede haber un expediente más claro y más extenso de las cosas que hemos dicho, que hemos planteado, que hemos discutido de las veces. Ahora, ¿qué significó que siguieran las salidas ilegales? ¿Para qué servía un documento, un acuerdo migratorio que no se cumplía? Y por cada salida legal, 4 o 5 salidas ilegales.
¿Qué efecto podía tener ese acuerdo migratorio? Estamos en un periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. Algunos decidieron partir ante la situación del país. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. Muchos en Miami pronosticaron el final de Fidel. ¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud.